Maracaibo Irreverente y su gente. Para mantener el contacto con nosotros a través de la mensajería de texto 0424-613-1606. Algunos mensajes que nos llegaron fue: ingeniero José Muñoz, quiero decir que el ingeniero José Muñoz permanece con nosotros, le pedimos que se mantuviera acá con nosotros por alguna información que nos vamos a compartir con Enio en su sección, ¿no? Dice, ¿cuándo se vuelve a expresar se vuelve a realizar un simulacro acá en Maracaibo? Desde Protección Civil de la Villa le envían muchísimos saludos y dicen que están a la orden y reconocen mucho su trabajo. Por aquí dicen también, buenas noches, quisiera que nos ayudaran, estamos tomando agua contaminada de aguas negras, por favor es urgente. Le escribo desde el barrio Indio Mari de Alfonso Vázquez, Ivani. Por aquí tenemos también otro que dice, buenas noches, los habitantes del bloque 2, urbanización La Pomona, eso es por allá por nuestra casa. No aguantamos la delincuencia y queremos cercar los bloques, algo parecido a lo que tuvimos aquí con Raulioni. Y la directora de OMPU nos niega el permiso. Estos bloques son 100% trabajadores y con esto están perdiendo la oportunidad. Nos dice que son vecinos de Besipón, Luz de la Urdaneta. Bueno, yo les quiero decir algo, haciendo referencia un poco a lo que conocimos en lo de Raulioni. Esto tiene que tener una permisología, tiene además cumplir con algunas ordenanzas. Yo creo que es importante, si ustedes lo desean así, podemos dirigir nuestras cámaras hasta allá, recibimos de ustedes las impresiones e intentamos buscar ese contacto como lo hicimos ya con los bloques Raulioni, con las personas responsables de OMPU para que realicemos esa interacción. Y desde ya tenemos que seguir conociendo de lo nuestro, defendiendo nuestro arraigo y nuestra tradición, y para ello nadie mejor que Enio Trujillo en Háblame de Maracaibo. Háblame de Maracaibo, háblame de Maracaibo, canta una gaita gaitero, canta que quiero, querido amigo, cantar contigo por no llorar. Así es, familia, nuevamente feliz noche. Complacido de nuestro querido invitado, el amigo Muñoz, el ingeniero Víctor Ruz, compartiendo con todo el pueblo de Venezuela a través de la pantalla de la televisión, para formarnos un poco más acerca de lo que es la fe, de lo que es la esperanza de esta época tan hermosa, que mucha gente sencillamente busca la manera de alejarse de la ciudad, cuando la verdadera esencia de la Semana Santa, de la Semana Mayor, es compartir en familia, conocer los templos, las iglesias, nuestros queridos sacerdotes, los pastores de las diversas iglesias que hacen vida útil y social aquí en la ciudad de Maracaibo. Hay lugares en el mundo, Víctor y amigo Muñoz, que hay que pagar para tomarse una foto en una iglesia. A los guías turísticos hay que pagarles en algunos lugares del mundo, y aquí en Maracaibo fundamentalmente tenemos iglesias espectaculares, apoteósicas, que estoy segurísimo que la mayoría de los maravinos no las conocemos. Allí el equipo de producción ha preparado un material que tiene que ver con los templos más importantes que tiene la ciudad de Maracaibo, los 7 templos que están custodiados, y que el equipo del tranvía de Maracaibo va a hacer un recorrido espectacular. Ahí tenemos esas iglesias que de verdad que nos llenan de mucho orgullo: la Santa Catedral de Maracaibo, una de las iglesias más importantes de la ciudad, nuestra Basílica de Nuestra Señora de la Chiquinquirá, Templo de San Juan de Dios, también la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes en Bellavista. Debajo de la iglesia de las Mercedes, ahí está la gloriosa iglesia de Santa Bárbara, que también está ahí, pues en lo que tiene que ver con el Paseo Ciencias, al lado de la Santa Bárbara en la foto, pero en la avenida Bellavista tenemos es la que es conocida como la iglesia despintada, pero es el templo de la Consolación, que tiene una gran similitud con el templo de Notre Dame, que está allá en Europa, en Francia. Al lado de la Consolación tenemos al convento San Francisco de Asís, que es uno de los templos más importantes, que está ocupado en la Plaza Baral, donde nació también la gloriosa Universidad del Zulia. Ahí tenemos la gloriosa estatua de Rafael María Baral, que fue inaugurada, Víctor, un 24 de agosto de 1888, pero ya el templo de San Francisco de Asís lo tenemos desde comienzos del siglo XVII. Es una arquitectura realmente espléndida, fenomenal. Está la capilla terciaria al lado, tiene una remodelación con piedra de ojo que está a mano izquierda, que la hizo un gran escultor y un gran creador zuliano como Luis Hernández, el de los másteres.
participó en lo que es la parte de la capilla terciaria que está al lado, y muy cerca también a la izquierda funcionó la primera sede del correo de toda Venezuela. Esto es un templo realmente que tiene una arquitectura mágica, hermosa, y felicito al equipo de la Gobernación del Zulia por todos los trabajos de remodelación de los pisos, las fachadas que se están viviendo, y eso le va a dar un carácter más histórico, sentido de pertenencia a lo que es el glorioso casco histórico de la ciudad de Maracaibo. Ahí nació nuestra tierra. Me ibas a preguntar que por qué la Santa Bárbara tenía el color azul, algo así había escuchado. Correcto. Eso mismo, y además también, Enio, ¿cuál es la iglesia que tiene más tiempo? ¿Cuál fue la primera iglesia? Nos hablaban que era la iglesia Cristo de Aranza. Sí, ¿Y por qué se llama Cristo de Aranza? Esa es de 1535. Antes de hablar de que es muy buena esa pregunta, esta iglesia está dedicada a Santa Bárbara, también, que es la patrona de los truenos y de los relámpagos. Tiene esa coloración azul porque a Santa Bárbara su padre le quita la vida. Porque ella era una de las defensoras del cristianismo de la época, y en el momento que el padre le quita la vida, un rayo acaba con la vida del padre de Bárbara, convertida en santa posteriormente por la iglesia. Por eso es que este templo hermoso, que data de comienzos del siglo XVIII, tiene ese carácter. Esta iglesia tiene una particularidad. La mayoría de las iglesias tienen 3 puertas, observen, ¿no? Una significa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La mayoría de las iglesias. Al lado, en la parte derecha, en lo que tiene que ver con el bautisterio, en la parte de atrás es la única iglesia que conserva un gran cementerio al estilo francés. Algo realmente hermoso, apoteósico, unos columbarios que en algunos de los campos santos que hay en la ciudad dicen que es donde enterraban a los pobres, cosa que es completamente errónea, porque en ese tipo de edificaciones, de esos columbarios, era donde enterraban a los más ricos de la época. En aquel entonces, en la Maracaibo de ayer, no habían los cementerios que tenemos hoy día, y tanto los frailes como los personajes, los sacerdotes y las personas importantes eran sepultadas en la propia iglesia. Y la Santa Bárbara recoge esa historia, y es el único órgano gótico también que nos queda en la ciudad. Una iglesia que tiene una hermosa historia. Ahí reposan, según los historiadores, los restos del almirante Padilla. Está también el acta de defunción del poeta Udón Pérez, y el bautisterio de esta hermosa iglesia le perteneció nada más y nada menos que al general Rafael Urdaneta. Esto es algo realmente espléndido. Por ahí hay más fotos. Bueno, ahí está la catedral de Maracaibo, que esa era otra pregunta que nos habían hecho, que es donde reposa la reliquia del Cristo Negro de Gibraltar, que es el que le da el origen al nombre de la avenida El Milagro. El Cristo lo habían incendiado en la iglesia de Gibraltar, y ahí está, cuando la iglesia estaba ardiente, el Cristo estaba flotando, ¿no? Luego se lo trajeron hasta la ciudad de Maracaibo, y posteriormente, cuando restauran la iglesia de Gibraltar, los sacerdotes quisieron que fuera retornado allá, lo llevaron hasta el sector de la Cotorrera, en El Milagro, y lo colocaron en una canoa. Si el Cristo se iba hacia la derecha, se quedaba en Maracaibo, iba para Gibraltar, y se lanzaba a la izquierda, se iba a quedar entre nosotros. En 3 ocasiones se quedó entre nosotros, y fue un gran milagro que le dio el honor y el origen al nombre de la Avenida del Milagro. No, y fíjate tú, Enio, que nuestra tierra es bendita. Esta historia que estás diciendo tú sobre el Cristo de Gibraltar, además también esa llegada, repito, de Cristo de Aranza. Sí, señor. ¿Cómo fue eso que decidió el Cristo de Aranza y fue la partida de la llamada iglesia Cristo de Aranza? Sí, porque esa es una iglesia que data de 1535, una de las primeras iglesias que se fundaron en nuestra ciudad, y precisamente el Cristo que está ahí en el altar fundamental de la iglesia viene de Aranza, de esa población española. Ese Cristo se cayó de algún barco, naufragó, llegó a nuestras orillas, y definitivamente al llevarlo hasta ese lugar, la familia Guruciaga, que están, por cierto, sepultados en las paredes de esa iglesia, le dan el nombre a la parroquia y, por supuesto, a esa hermosa iglesia, uno de los templos más emblemáticos y de carácter histórico de nuestra tierra. Tenía un túnel que te comunicaba desde la iglesia hasta las aguas del lago de Maracaibo. Fenomenal, la iglesia Cristo de Aranza, al lado de la Opaca, ahí en la avenida Los Aticos.
Sí, bien importante esto y vamos a continuar hablando más de lo que es nuestra fe, nuestra religión, Enio, y que hay que llevar un mensaje claro, ¿no? Está bien que disfruten o que agarren esta época de pronto para descansar, para vacacionar, pero debemos acercarnos a Dios. En cada uno de los espacios donde estemos nosotros debe haber una iglesia. Acerquémonos hasta cada una de las iglesias. Vamos a un corte comercial y ya volvemos con más de Maracaibo Irreverente y su gente. Háblame de Maracaibo. Sí, señor.